En la práctica fisioterapéutica actual, la evaluación de los sistemas neuromuscular y cardiovascular sigue enfrentando importantes limitaciones, especialmente en términos de objetividad, integración y seguimiento del paciente. Con frecuencia se utilizan herramientas tradicionales que no logran captar de manera precisa estos cambios funcionales en la vida diaria de las personas. A partir de esta problemática, surge la necesidad de transformar la forma en que evaluamos, incorporando no solo mediciones clínicas, sino también la experiencia del paciente, su contexto y factores determinantes como el estrés, que en muchos casos actúan como desencadenantes o moduladores de la condición de salud. Es por esto que nuestro equipo responde al reto planteado proponiendo una solución innovadora que integra el análisis neuromuscular y cardiovascular con herramientas más objetivas y centradas al paciente, no solamente en el razonamiento clínico. A continuación presentaremos nuestra propuesta. Para ello entrevistamos al fisioterapeuta Wilder Villamil, especialista en cuidado crítico, máster en actividad física y deporte, doctor en ciencias y profesor de la Universidad de La Sabana de la Facultad de Ciencias de la Vida y el Bienestar. Empezamos entonces con la primera pregunta, que es ¿cuál ha sido su experiencia en la evaluación integrada de los sistemas neuromuscular y cardiovascular en pacientes clínicos? Sí, he pasado por todas las áreas de saber de fisioterapia. Mi mayor experiencia se fundamenta en la evaluación del paciente en condiciones críticas. El hecho de que sea una persona en condiciones críticas significa que puede tener una alteración multisistémica que involucra la necesidad de hacer evaluaciones eficientes, eficaces, integrales y que nos den muchos datos, digamos que en un mismo momento. Entonces, en pacientes neuro y cardio, el cuidado crítico es muy común porque las alteraciones cardíacas están de la mano con alteraciones neurológicas o viceversa. Bueno, profe, y según tu experiencia, ¿cuál crees que es el punto como más importante en la evaluación cardiopulmonar junto con neuro? Vale, los sistemas neuromusculares y cardiovasculares son sistemas base, es decir, que la dinámica de todo el cuerpo y las funciones vitales de todo el cuerpo depende de estos dos criterios. En ese sentido, si nosotros quisiéramos discriminarlo, y desde mi área que es el cuidado crítico, por ejemplo, algo supremamente importante en la función neurológica es el estado de conciencia, incluso la ubicación temporoespacial de la persona, la presencia no de delirio, porque en el cuidado crítico se pierden las esferas mentales, pero también muy importante es las diferencias neurológicas para el control motor de respuestas como la respuesta ventilatoria. En la parte cardiovascular, pulmonar, porque yo no puedo llegar corazón-pulmón, realmente de lo más importante a evaluar es la respuesta en términos de difusión, perfusión. Listo, en ese sentido necesitamos que el corazón perfunda, pero para que perfunda debe tener lineamientos o dinámicas de difusión. Bueno, en ese sentido a nivel cardíaco es importante la respuesta a el estrés y cómo responde a ese estrés en términos de diferentes estrategias terapéuticas. Bueno, profe, para continuar quería preguntarte qué limitaciones identifica actualmente en la evaluación integrada de estos dos sistemas. Ok, la principal limitación es no contar con evaluaciones cuantificables. Lastimosamente, muchos de los test y medidas que aplicamos tanto en cardio y neuro, por recorrido histórico como nos forman, las evaluaciones a veces tienden a ser muy subjetivas. En ese sentido, es un error hacer evaluaciones que no se puedan visibilizar realmente y que sigamos haciendo los mismos test y medidas que se aplican hace 30, 40 o 50 años. Entonces, por ejemplo, para la parte cardiorrespiratoria es importante saber medir intervalos, RR, electrocardiograma, respuesta periférica, gas arterial, etcétera, etcétera. En la parte neuro también es necesario, por ejemplo, integrar temas electrofisiológicos mucho más puntuales y dejar la subjetividad a un lado, que es algo que tenemos pendiente como profesionales. Bueno, profe, y para finalizar, ¿qué cambios pondrías para mejorar la evaluación actual y hacerla más precisa, objetiva e integral? Yo considero que como disciplina estamos dando un paso adelante a lo que había hecho anteriormente, esas mediciones mucho más cuantitativas y acordes a la población y acorde a los avances tecnológicos. En ese sentido, por ejemplo, cuantificar respuestas de marcadores bioquímicos, biológicos, identificar respuestas fisiológicas reales es en esencia un pendiente que tenemos. Se agradece todo lo que se ha hecho en la disciplina en términos de evaluaciones, por ejemplo, muy clínicas, pero a hoy la demanda y la dinámica mundial hace que la tecnología sea de más alcance y también hace que esa tecnología la podamos aplicar mucho más eficiente. En ese sentido, por ejemplo, a nivel mundial se está hablando de medicina, y yo pensaría de fisioterapia translacional, de cómo las ciencias básicas, de cómo sus aprendizajes desde lo básico se pueden transpolar a la práctica clínica real. En ese sentido, ya no es suficiente medir la fuerza, por ejemplo, con
una escala de Daniels que es subjetiva en su 100%, y podríamos más bien mirar cómo evaluarlo desde componentes mucho más cuantitativos, por ejemplo con la ecografía, con la dinamometría, con la electrofisiología, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dar el salto de medir desde la subjetividad a medir desde la objetividad con recursos tecnológicos que ahorita tenemos. Incluso eso es un pendiente que tenemos nosotros como profesores, porque no podemos seguir evaluando como se evaluaba hace 20 años, 30 años. El hecho de que se haya hecho siempre no significa que se esté haciendo bien, ¿listo? Y más porque cada persona tiene unas dinámicas particulares que hacen que su respuesta sea particular. Entonces, la invitación es a vincular la tecnología, pero también vincular las ciencias básicas con nuestro razonamiento profesional.